Seguimos el estudio de nuestra Confesión Bautista de 1689 y el capítulo que nos ocupa hoy es el capítulo número 20, que se titula Del Evangelio y del alcance de su gracia. Así que vamos a estar tratando acerca de este tema que puede parecer sencillo para nosotros, puede parecer bien conocido, pero sin embargo es importante que nosotros podamos una vez más ir y profundizar sobre estas verdades que tienen que ver con el Evangelio y el alcance de su gracia. Quiero brevemente hablar del trasfondo histórico de este capítulo de nuestra confesión. Y todos nosotros sabemos que la fuente en la que se origina nuestra confesión bautista de 1689 son la Confesión de Fe de Westminster, la Declaración de Savoy de 1658 y la primera Confesión Bautista de Londres. Estos son las principales fuentes de las que se nutre nuestra confesión. La Confesión de Westminster es la que usaron como el documento de mayor referencia para la elaboración de la Confesión de Fe de 1689. Sin embargo, este capítulo 20 no se halla en la Confesión de Fe de Westminster, ni es de origen bautista, sino que es de origen congregacional. Los puritanos congregacionalistas lo introdujeron en la Declaración de Savoy, escrita por ellos. Ahora, aquí en este punto los bautistas entendieron que era bueno, que era sabio seguir a los congregacionalistas insertando este capítulo en su confesión. Esto no quiere decir que la Confesión de Fe de Westminster no hable acerca de este asunto del Evangelio y del alcance de su gracia. Sí habla de este tema, pero lo hace a lo largo de todos sus capítulos. Es decir, que estas enseñanzas están diseminadas en toda la Confesión de Fe de Westminster. Los congregacionalistas vieron como algo sabio coger todas esas enseñanzas y ponerlas en un capítulo y añadirle quizás algunas otras ideas, algunas otras verdades para completarlo y tenerlo así de esa manera. Y yo creo que es sabio que los bautistas hayan hecho eso también, de ponerlo como un capítulo aparte, porque el hecho de poder tener un capítulo que hable propiamente de este tema, que es un tema importante, es bueno para nosotros porque va a traer claridad y nos va a ayudar a nosotros a estar bien definidos con relación a lo que la palabra de Dios enseña respecto al Evangelio. Así que es útil que lo podamos tener de esa manera, sintetizado toda esa enseñanza, pero plasmada en un capítulo particularmente. Y alguien pudiera decir, bueno, puede eso sonar un poco redundante porque hay cosas que ya están y se vuelven a repetir. La palabra de Dios, también el apóstol Pablo y Pedro decían, no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es decir, que hace bien a nosotros los creyentes el poder volver sobre una verdad y volver sobre esa verdad, porque nos va a hacer bien recordarla, nos va a hacer bien asimilarla nuevamente. Y a veces hay cosas que nosotros quizás no captamos en un primer momento y ahora lo podemos ver y lo podemos apreciar y apropiarnos de esas verdades. Así que el hecho de repetir algo no es malo, sino es más bien bueno, y vemos que la palabra de Dios habla acerca de eso también. ¿Qué motivó la redacción de este capítulo? Esa es una pregunta que puede surgir. ¿Cuál fue la motivación para este capítulo, para redactar este capítulo, para plasmar esto como un capítulo ahí en la confesión? Tenemos que decir que no hay mucha evidencia al respecto, pero por el contenido del capítulo parece que el error tenía que ver con el menosprecio de la necesidad de la revelación especial contenida en las Escrituras para salvación. Así que los puritanos congregacionalistas se percataron de que había un resurgir de cierto menosprecio hacia la revelación especial. Y les inquietó eso y por eso ellos plasman este capítulo.
Y eso lo deducimos de lo que trata el capítulo. Por las cosas que ellos abordan en el capítulo nos lleva a pensar que ellos hicieron eso por esa razón. Al parecer los autores puritanos habían percibido la tendencia intelectual que más tarde daría lugar al deísmo, con su enfoque en la suficiencia de la razón humana y la revelación natural, y su oposición a la revelación sobrenatural y los principios distintivos del cristianismo. Es decir, que esa es la razón. El deísmo es algo que se conoció mucho después, pero que parece que ya habían ciertas ideas que tenían que ver con esta postura de pensamiento, con este razonamiento, y es atacado aquí en este capítulo por los escritores de la confesión o los puritanos que la añadieron ahí a la declaración de Savoy. Así que el deísmo hacía un énfasis en la suficiencia de la razón humana y de la revelación general. Cuando nosotros hablamos de la revelación general, estamos pensando en las cosas creadas, en la creación, en lo que nosotros decimos la naturaleza. Eso es la revelación general. Así que vemos ahí la creación y también podemos tener como revelación general la conciencia del hombre. Ahora, también está lo que es la revelación especial. Estos dos términos es importante que ustedes los tengan claros, porque en todo el capítulo vamos a estar mencionando ambos términos. Revelación general, recuerde, es la creación, se refiere a la creación y a la mente del hombre. Revelación especial se refiere a las Escrituras, que es la revelación que Dios nos ha dado. Se refiere a las Escrituras y a Jesucristo. Entonces, esas dos cosas tenemos que tenerlas presentes. Ahora, los deístas hacían un énfasis en la revelación general. Ellos aceptaban la revelación general y decían que por medio de ella uno podía conocer a Dios, cosa que no es correcta. Y también ellos creían en la suficiencia del razonamiento humano. Es decir, que su énfasis estaba ahí, pero despreciaban entonces la revelación especial de Dios y los principios distintivos del cristianismo. Y eso va a ser aclarado en este capítulo. A los deístas les desagradaba la idea de que una revelación especial dada solo a algunos hombres fuera necesaria para adorar y servir a Dios aceptablemente. Es decir, que ellos despreciaban esa idea, que Dios hubiera dado esa revelación especial, esos escritos a ciertos hombres, y que ahora por medio de esos escritos es que nosotros debemos acercarnos a Dios. Es decir, que despreciaban lo que nosotros conocemos como las Escrituras. De hecho, los deístas no creen en ningún libro sagrado. Ellos no aceptan ningún libro sagrado. Y ahí vemos esa idea de ellos, solo su razonamiento y solo la revelación general, es decir, solo la creación puede llevarnos a nosotros a Dios. Eso es un error rotundamente. Y nosotros pudiéramos pensar que hoy en día quizás esos no son los problemas que pueden surgir, pero sí, el materialismo que existe en nuestros tiempos niega los milagros y niega la revelación bíblica, así que es pertinente hoy en día este capítulo. Y no solo el materialismo, nosotros podemos encontrarnos con personas que tengan ese razonamiento deístas, y hay muchos que aunque ellos quizás no conocen este movimiento o esta forma de pensar, no se definan así, pero en un sentido se proyectan con ciertas ideas deístas que creen que la creación, que todo está ahí, y es bueno que nosotros podamos tener claridad al respecto. Pero hay otros que se mueven también en medio del círculo evangélico que atacan en algún sentido la verdad del evangelio. Por ejemplo, hay un libro que tengo ahí en el carro que se llama Destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva de Pablo, de Robert J. Cara. Este libro está escrito para destruir lo que se conoce en teología como la nueva perspectiva de Pablo, que es un libro escrito por Entin Ray, y este hombre socava las verdades del evangelio y hace ver que las iglesias reformadas, las iglesias evangélicas, siempre han tenido un entendimiento incorrecto acerca de la justificación por la fe.
Y esto tiene que ver entonces con el Evangelio. Y este hombre está equivocado. Este libro del que yo le hablo ha sido escrito propiamente para refutar las enseñanzas de N.T. Wright. Entonces, es pertinente en nuestros tiempos que nosotros podamos saber qué es lo que enseña la Biblia sobre el Evangelio y sobre el alcance de su gracia. En este capítulo nosotros someramente vamos a poder tratar el tema, pero espero que pueda servir para que todos aquí podamos sentirnos motivados a seguir investigando sobre este importante y maravilloso tema del Evangelio y del alcance de su gracia, porque es un tema bien importante. Podemos resumir el contenido de este capítulo de tres maneras. Primero, vemos lo inadecuado de la revelación natural y la necesidad de la revelación sobrenatural para una religión verdadera y salvadora. Es decir, la revelación natural no sirve para llevarnos a un conocimiento redentor. Necesitamos de la revelación sobrenatural o de la revelación especial, que es las Escrituras, que nos muestra a Jesucristo. En segundo lugar, se plantea categóricamente la prerrogativa de Dios de dar el Evangelio a quien Él quiera. Es decir, esto nos habla de que Dios es soberano. Dios salva de manera soberana al pecador. Y nosotros no podemos estar diciendo que hay injusticia en Dios. Y conocemos a muchas personas que son creyentes y que continuamente están diciendo que si Dios hace así, si Dios es soberano de esa manera, entonces Dios es completamente injusto. Pero no, Dios no es injusto. Eso revela una distorsión de las Escrituras. Pensar así revela una distorsión de las Escrituras y pensar así revela que no se ha entendido el mensaje que Dios ha revelado en su palabra. En tercer lugar, muestra la necesidad de la intervención directa, divina y sobrenatural del Espíritu con poder regenerador para la salvación de la persona individual. Es decir, el Evangelio es poder de Dios, pero el Evangelio ha de ser llevado por el Espíritu Santo para que pueda obrar la regeneración. Y esto es importante porque el Evangelio es un medio externo, pero el Espíritu es el que aplica ese Evangelio al corazón del hombre. Es el que quita el velo, es el que convence al pecador y lo lleva a Cristo. El Espíritu no puede obrar sin el Evangelio, esa salvación. Pero el Evangelio también necesita del Espíritu para que el pecador pueda ser redimido. Entonces vamos a nuestro primer párrafo de la confesión. Dice, lo voy a leer aquí: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y la salvación. Este párrafo afirma que después de la caída, cuando el hombre ya no era capaz de alcanzar la vida mediante el pacto de obras, inmediatamente Dios le dio a conocer el Evangelio como el único medio para la salvación de los pecadores. Nosotros pudiéramos leer ahí Génesis 2, versos 16 al 17, donde se nos habla acerca de esto. Dios le había dicho al hombre que ellos no debían comer de un árbol porque el día que de él comieren iban a morir. Bueno, inmediatamente después de que ellos desobedecieron el mandato de Dios, que es lo que conocemos como el pacto de obras, después que ellos desobedecieron eso, ahí entró el pecado, entró la condenación en la raza humana. Pero inmediatamente Dios dio también una solución. Dios abrió una puerta, Dios abrió un camino para que el hombre pudiera ser salvo de sus pecados. Y ese camino nosotros lo vamos a ver ahora. Ese camino está en Génesis 3:15 y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí inmediatamente después de la caída, Dios hizo una promesa. Dios prometió que iba a mandar un Salvador. Ese texto nos habla propiamente
de la promesa, de la simiente de un Salvador. Y cuando nosotros podemos leer las Escrituras, podemos encontrar este término de simiente, que quiere decir semilla o descendencia. Es decir, que de la descendencia de la mujer iba a venir un Salvador. Y en todas las Escrituras nosotros pudiéramos buscar muchos textos en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento que nos van mostrando el camino o la descendencia por donde iba a venir este Salvador. Lo cierto es que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice, y la simiente era Cristo. La simiente era Cristo. Eso nosotros lo sabemos porque la revelación, hermano, es general y tenemos un mayor conocimiento que el que podían tener los antiguos con relación a esto, porque Dios ha ido revelándose paulatinamente en la historia. Ahora, lo cierto es que esa simiente a la que se refiere aquí era Cristo. Y este pasaje es conocido como el protoevangelio. Pudiéramos decir el evangelio en miniatura o en embrión. Es decir, que ahí está, de una manera pequeña, el evangelio mostrado. Y Dios lo hizo desde el primer momento. Pero a partir de esa promesa, Dios fue dando promesas y fue ampliando esa visión acerca del evangelio y cómo Él salvaría a un pueblo para su gloria. Génesis 3:15 es una referencia clara a la promesa del Mesías, del enviado de Dios para salvar o redimir un pueblo para sí mismo, hablando de sus sufrimientos y de la destrucción de la serpiente al aplastar él mismo su cabeza. Es decir, que ahí cuando nosotros leemos que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Jesús murió, pero Jesús resucitó. Esa puede ser la herida en el calcañar de la que nos habla ahí. No fue una herida mortal, pero sin embargo, la obra de Cristo en la cruz sí fue mortal para Satanás, porque implicaba completamente su destrucción y la destrucción de la muerte. Por eso es que nosotros los creyentes podemos tener esperanza. Esperanza únicamente, como dice el gráfico, por medio de Jesucristo. Es la única esperanza por medio de la simiente. Y este gráfico nos recuerda algo que es muy importante y que hoy en día hay evangélicos que niegan, aunque esto pueda parecer incorrecto. Ese gráfico nos muestra a Cristo ahí en el cumplimiento del tiempo, la cruz, ¿ok? Y tiene aquí este tramo de la izquierda, ahí nosotros podemos ver la historia del Antiguo Testamento. No se ve, está muy pequeño. Y ahí pudiéramos estar pensando en Noé, pudiéramos estar pensando en Abel, en Moisés, en Abraham, en Job. Pudiéramos pensar en creyentes del Antiguo Testamento. Todas esas personas, dice el gráfico, se salvaron por fe en Cristo. Por fe en Cristo, por fe en la promesa de que un día vendría el Salvador, de que un día vendría el Mesías. Por eso la flecha así, mire, hacia allá. Su fe era al futuro, a la promesa que Dios había hecho, que en algún momento de la historia tendría su cumplimiento. Pero en la parte derecha del gráfico, nosotros ahí entonces tenemos el periodo después de la muerte de Cristo, pudiéramos decir del Nuevo Testamento, y de nuestro tiempo también. Ahí pudiéramos poner a Pablo, a Pedro, al apóstol Juan, a Cornelio, al carcelero de Filipo. Pudiéramos poner a muchas personas ahí, pudiéramos ponernos ahí nosotros. Ahora nuestra fe es al pasado, al cumplimiento de la promesa, y somos salvos igual que los antiguos, solamente por la fe en Cristo. Es decir, que los hombres siempre se han salvado únicamente a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma de salvación, no hay otro camino de salvación. Hay personas que enseñan que no es así. En el dispensacionalismo hay muchos teólogos como Carlos Raire, como Lewis Perry Schaeffer, que enseñan que en el Antiguo Testamento había otras formas de salvación. Y eso es totalmente incorrecto. Si nosotros leemos en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, podemos ver cómo por la fe hay una lista ahí de héroes de la fe, de hombres de Dios, que dice que por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello, por la fe aquello. Inicio, Dios reveló
el Evangelio. Estos textos nos lo demuestran y si nosotros buscamos todos estos textos que hablan de la simiente, podemos con mucho más claridad poder ver esta realidad. En Hebreos 11, versos 3 y 39, dice, hablando de Abel, de Noé, de Enoc, de Abraham y Sara, afirma que ellos tuvieron la promesa de salvación, la creyeron y alcanzaron buen testimonio. Es decir, que esos creyentes que habla ahí la carta a los hebreos, nos dice que ellos alcanzaron la promesa de salvación. Esos creyentes que mencionamos aquí eran de este periodo del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo alcanzaron? Por la fe, como les decía hace un momento. Ahora, dice el verso 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Pero cómo murieron? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, que ellos sabían que estaban aquí de paso, que había una ciudad mejor, pero eso lo sabían porque tenían su esperanza en Cristo, en la promesa que Dios había hecho de un Redentor, al cual ellos creían por medio de la fe. Lucas 2:25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y ahí también habla después de Ana, dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estos pasajes recuerdan al remanente fiel de Israel, dejando en claro que la salvación no es cuestión de vivir conforme a la luz de la naturaleza, como decían los deístas, y servir al Dios de la creación con una vida moral, sí, con un mero moralismo. La salvación no tiene que ver con eso. Por el contrario, siempre ha estado relacionada con la fe puesta en una revelación redentora. La revelación, la salvación tiene que ver con esto, con que uno tenga su fe en una revelación redentora. No tiene que ver con moralismo, con hacer, eso es obra, recuerde. Si yo creo que por hacer esto y por hacer aquello voy a estar bien con Dios, voy a agradar a Dios, no es posible. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Dice, esto no es de vosotros, es un don soberano que Dios da. Pero hay muchos que piensan que pueden obtener el favor de Dios haciendo cosas. Y esto es completamente erróneo. Así que la salvación ha estado relacionada siempre a la fe puesta en una revelación redentora, de la cual las Escrituras nos hablan del Señor Jesucristo desde el principio hasta el final. El tema central de las Escrituras es precisamente ese, el Evangelio de Jesucristo, la salvación, cómo Dios va a redimir a un pueblo a través de esta promesa. ¿Cuánto podría haber conocido Adán y Eva acerca del mensaje de la salvación? Pudiéramos preguntarnos, bueno, con ese texto de Génesis 3:15, ¿cuánto se podría entender? Y nosotros podemos decir, claro que ellos no pudieron percibir lo mismo que percibimos nosotros hoy, que tenemos ese texto y que tenemos todas las Escrituras, que el canon de las Escrituras ha sido ya terminado. Y nosotros tenemos todo lo que Dios ha querido enseñarnos, lo tenemos aquí en las Escrituras y podemos ir a esas cosas. Ellos no tenían esto que nosotros tenemos, así que nuestra información es mayor. Pero quiero decirle que a veces nosotros pensamos como que ellos no sabían nada y sabían más de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Pudiéramos decir que sabían que la salvación era por la mera gracia y la misericordia soberana y merecida de Dios. Debían saber eso. Sabían que la salvación es por fe. ¿Cuál es la respuesta adecuada a una promesa? La promesa deben por encima de todo ser creídas o confiadas. Según Romanos 4, 13 al 16, vincula la idea de promesa no solo a la gracia, sino también a la fe. Es decir, que una promesa hecha debía ser creída. Así que si Dios le dio esa promesa, ellos debían saber que ellos debían creer en esa promesa. Sabían que la salvación era mediante un redentor venidero. El triunfo sobre Satanás y el pecado vendría no por sus propios esfuerzos, sino por la victoria ganada mediante la simiente de la mujer.
Es decir, que la salvación es solo por un Redentor, no por esfuerzos humanos. No la podemos ganar humanamente, solo por medio de un Redentor. Todo esto confirma la unidad del mensaje de salvación en todas las épocas. Los hombres han sido siempre salvos de la misma manera y por el mismo Evangelio. El Espíritu no regenera a los hombres mediante la luz de la naturaleza y la ley de Dios. Utiliza el Evangelio de Cristo, solo ese Evangelio que es poder para salvación. Ese es el Evangelio que usa el Espíritu de Dios. Así que tener la revelación general no te hace salvo. Recuerden, esta es una de las cosas que este capítulo quiere dejar claro. Tener la revelación general, ver la grandeza de la creación, no salva a nadie. Lo que nos salva a nosotros es tener la revelación especial. El que tiene esa revelación especial no puede perderse. No puede perderse de ninguna manera. Y como dice aquí el párrafo, dice, en esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Así que Génesis 3:15, ahí se nos revela el Evangelio en esta promesa. Y es la sustancia, dice que es un pasaje que tiene ahí el corazón mismo del Evangelio y que es suficiente para llevar al pecador a la conversión y la salvación. Y eso nosotros no lo podemos perder de vista. Lo segundo, y vamos ahora al segundo párrafo de este capítulo. Este párrafo trata de la necesidad de esta revelación, es decir, ¿por qué es necesaria la revelación? Y el párrafo dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. El párrafo 2 comienza con una afirmación. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Es decir, solo por la revelación especial y redentora contenida en la Biblia. Entonces, si yo quiero saber acerca de la salvación, acerca del plan de salvación, ¿a dónde yo me voy a dirigir? Mire, solamente yo puedo venir aquí a las Escrituras. Solo por medio de las Escrituras, porque las Escrituras tienen el mensaje de Dios. Las Escrituras nos habla de la promesa redentora, nos habla del Evangelio en todas sus páginas. Entonces, ¿a dónde yo voy a ir para aprender acerca de la forma de reconciliarme con Dios, de ser salvo, de que mis pecados puedan ser perdonados, puedan ser borrados, puedan ser cubiertos? Yo tengo que ir a la revelación especial de Dios que tenemos ahí en la Escritura, revelación redentora. La necesidad de esta revelación radica en la imposibilidad del hombre de llegar a la fe salvadora por algún medio que no sea la palabra de Dios. Y esto pudiera sonar, no, eso es fácil, sí, ok. Pero hay cristianos que no creen así. Hace algunos años atrás, como 7 años, estuve conversando con algunos cristianos y se armó cierto debate de pasillo. Y había unos hermanos que decían que Dios estaba salvando allá en los países árabes a muchas personas y que no lo estaba haciendo por medio del Evangelio ni por medio de las Escrituras, que lo estaba haciendo por medio de visiones. La gente tenía sueños y ya se salvaban y se convertían. Yo le dije, eso es una contradicción con lo que nosotros creemos de que las Escrituras es la suficiencia de las Escrituras y el Evangelio para salvación. Y bueno, ellos decían que Dios era soberano. Dios es soberano. Yo sé que Dios es soberano. Pero Dios es soberano, pero no va a ir en contra de lo que Él ha revelado. La soberanía de Dios siempre va a estar en virtud de lo que ya ha escrito en su palabra. Y dice la Biblia que agradó a Dios salvar a los pecadores o a los creyentes por la locura de la predicación. Así que ¿cómo es que Dios va a salvar al pecador? ¿Cómo es que Dios puede salvar a alguien? Únicamente por la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Esa es la forma en que las personas van a ser salvadas.
Y eso es algo que nosotros podemos verlo como sencillo, pero que tenemos que tener cuidado. Porque sí, decir, bueno, en los países árabes muchos se están convirtiendo. Nosotros queremos que sí. Esos países sabemos que su religión es el Islam, que no aceptan a los misioneros, que no quieren ver a los cristianos, los matan y todas esas cosas. Pero el hecho de que eso sea así no quiere decir que nosotros ahora tengamos que creer cualquier cosa. No, nosotros creemos que Dios es poderoso y que Dios puede permitir, aunque maten creyentes, aunque maten misioneros, Dios puede permitir y está permitiendo que haya hombres que vayan allí a predicar la palabra de Dios y que haya otros allí que se conviertan, no por ellos, sino por el Evangelio y por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener bien claro. Así que agradó a Dios salvar a los creyentes, hermano, por la locura de la predicación. Así que la revelación general, la revelación especial, las escrituras es importante y por eso nosotros no la podemos menospreciar, porque Dios nos las ha dejado por algo. Y cuando uno no tiene esta revelación escriturada, ¿saben lo que pasa? Que entonces las personas empiezan a añadir cosas y se empiezan a desviar del mensaje. Es un privilegio que nosotros podamos tener la revelación especial aquí en nuestras manos. Dios permitió que pudiera estar plasmada en este libro que nosotros conocemos como la Biblia. ¿Para qué? Para librarnos de errores, porque el hecho de que se pueda transmitir o que yo oiga lo que alguien me dijo, puede llevar a errores, pero Dios, por nuestra pecaminosidad, hizo que este libro fuera escrito y que su palabra, su verdad revelada, fuera plasmada ahí en él. Podemos decir que el Evangelio no ha sido manifestado por la revelación general, ni siquiera de manera oscura. Así dice nuestro párrafo. Es decir, que el Evangelio en la creación usted no lo puede ver de ninguna manera, ni siquiera oscuramente lo va a encontrar allí. El Evangelio no ha llegado por medio de la creación ni tampoco por la providencia. No ha llegado de esa manera. El Evangelio nos ha llegado por medio de la revelación especial de Dios. Recuerde eso. No en la creación. Usted viendo el sol no puede creer, no puede tener fe salvadora. Usted viendo los montes y los ríos y las leyes naturales y cómo funciona el cuerpo humano, cada órgano, usted no va a ser salvo así. Usted puede quedar perplejo y decir, oye, qué maravilla, qué poder el que hizo eso. Todas esas cosas sí son, usted las podrá ver en la revelación general, pero no el conocimiento salvador del Evangelio. No lo puede encontrar en la revelación general, solamente lo puede encontrar en la revelación especial, en las Escrituras. Los hombres no pueden venir a fe salvadora por medio de la revelación natural sin menospreciar que esta revelación sí los pone bajo responsabilidad. Es decir, la revelación general sí nos va a poner bajo responsabilidad. No podemos menospreciar eso. Pero lo que ella hace es que ella no les va a mostrar el camino de salvación. Yo no estaba en el seminario cuando eso, pero mi esposa me contó esa experiencia. Hubo un seminarista que una vez dio una meditación que había que dar todos los días en la mañana. Y un seminarista empezó a hablar de la creación y de la maravilla de la creación y todo eso. Y dejó claro que había personas que por medio de contemplar la creación podían ser salvas. Y el rector del seminario, que era González Peña, se puso de pie y ahí mismo le tuvo que decir que era un error. Que por la revelación general de la creación, por la grandeza de la creación, nadie puede ser salvo sino únicamente por la fe en Cristo. Y ese Cristo nosotros lo vemos revelado aquí en las Escrituras. Y eso es importante porque ese error se puede meter solapadamente y es bueno que nosotros podamos tener claridad en eso. Así que el énfasis de este párrafo en la revelación escriturada no tiene el propósito de menospreciar la claridad o alcance de la revelación general. No es nuestro propósito eso. No es despreciar la revelación o el alcance de esa revelación general. Es ponerla en el lugar que realmente va. No se trata de poner en contra una revelación de la otra, no es eso, sino se trata de que ambas revelaciones tienen un propósito
diferente, es ver cuál es el propósito para el cual Dios nos las ha dado. Así que la revelación general, pensando en ella, si le damos un vistazo a pasajes como Génesis 1:31, Salmo 19, 1 al 6, Hechos 14, 16 al 17, Romanos 1, 18 al 23, podemos ver que enseñan acerca del ser, la sabiduría, la santidad, la justicia, la ley, la ira y la bondad de Dios, es decir, gracia común, se revelan clara y convincentemente en la creación. Ahora, la bondad de Dios o gracia común no es el Evangelio, ¿ok? Esto hay que aclararlo. Cuando hablamos de esa bondad de Dios o de gracia común, no es el Evangelio. Es que Dios, por ejemplo, el sol sale sobre buenos y malos, dice las Escrituras, la lluvia, la tierra produce fruto y es para todos, buenos y malos. Y eso tiene que ver con la gracia común. Hay muchas cosas de las que los hombres todos, creyentes y no creyentes, nos beneficiamos, que nos vienen por la gracia común de Dios, por su misericordia, pero no es por, no quiere decir que es la gracia salvadora propiamente. Y esto hay que tenerlo también ahí bien presente. Así que la revelación natural, por ejemplo, en Génesis 1:31 dice, todo lo que Dios hizo era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Y hay el pasaje del Salmo 19, del 1 al 14, ahí habla sobre la revelación natural y sobre la revelación especial. En un momento le vamos a dar lectura a ese párrafo. Ahora, este párrafo de la confesión afirma que la posibilidad de salvación del hombre radica única y exclusivamente en Dios por Jesucristo, que se recibe por la fe y es un acto de pura gracia de Dios donde se excluyen los esfuerzos humanos. La revelación especial es la Escritura y toda la Escritura lo revela a Él. La Escritura revela a Cristo, como nosotros dijimos ahorita. Ahora, los hombres siempre han sido salvos de la misma manera y es únicamente por el Evangelio. No hay otra forma de ser salvo. El Evangelio es Cristo. Ese es el Evangelio. Ahora, es importante que nosotros conozcamos el Evangelio. A veces hay personas que llevan muchos años en el Evangelio y no pueden dar una definición de qué es el Evangelio. Hay pasajes en las Escrituras que nos pueden rápidamente dar una definición contundente del Evangelio. Por mencionar uno, ahí usted busca 1 Corintios capítulo 1, versos del 1 al 6, y ahí usted tiene una definición tremenda del Evangelio. Ahí dice que el Evangelio que Cristo vino al mundo, murió por los pecadores, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a una serie de personas, de apóstoles. Es decir, que está vivo. Ese es el Evangelio. Que Cristo vino al mundo, murió por pecadores, fue sepultado y resucitó. Es decir, está vivo. Ese es el Evangelio. Venció la muerte. Ese es el Evangelio. Eso nosotros no lo podemos olvidar. Ahora, pudiéramos pensar en pasajes que nos hablen del alcance del Evangelio. Por ejemplo, Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única forma de que el pecador pueda ser salvo es por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el que el hombre pueda encontrar salvación. No es por la Virgen María. No es por ningún ídolo, no es por obras, no es por ningún líder religioso, no es por ninguna iglesia en particular. El único que puede redimir al pecador es Jesucristo. Y la única forma de apropiarnos de Jesucristo es por la fe. Y la única forma segura de saber quién es Jesucristo y cuál es su propósito redentor, cómo Él salva, es por la revelación especial, las Escrituras. Son cosas que tenemos que tener bien presentes. En Romanos 1, 16 al 18 ahí se nos habla del poder de Dios para salvación. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pablo decía que no se avergonzaba de él. El Evangelio nunca había fallado, ni el Evangelio ha fallado ni fallará.
Por eso Él dice que es poder de Dios para salvación al que cree. No importa de dónde usted sea, si es judío, si es griego, no importa, si es judío o gentil. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el camino para nosotros ser salvos. Si nosotros buscáramos en Romanos 18, Romanos 1, verso 18 al 2, 12 y Romanos 3, 21, y esos textos les animo para que lo busquen en sus casas, quedará claro que sin una revelación especial los hombres no pueden ser salvos. Ahí en esos textos usted va a ver eso, que sin esa revelación especial los hombres no pueden tener salvación. Por el Salmo 19 es vital aquí que lo mencionemos, ya lo dije ahorita, no lo vamos a leer, pero después léalo en su casa. Ahí en el Salmo 19 empieza hablando que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay 6 versículos hablando acerca de la revelación general, es decir, de la creación de Dios. Y ahí nosotros vamos a poder apreciar la ira de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Todas esas cosas nosotros las vamos a poder valorar en la creación. Pero de los versos 7 al 11, entonces nosotros vamos a ver que habla de la revelación, pero no de la general, no de la creación, sino de la revelación especial. Y habla de las Escrituras. Le llama la ley de Dios. Dice que la ley de Dios convierte al alma. Y habla una serie de cosas que hace la ley de Dios. Es decir, que ahí nosotros vemos que por medio de la revelación especial es que el hombre puede recibir transformación en su vida. Únicamente por medio de esta revelación especial usted puede conocer ese mensaje salvador de Jesucristo, que es el que puede cambiarle, pero nunca lo podrá lograr por medio de la revelación general. Predicar el Evangelio es crucial para la iglesia. No hay otra tarea mayor que nos haya sido encomendada. La gran comisión no es opcional, es apremiante, porque sin el Evangelio los hombres perecerán. Entonces es importante que como iglesia nosotros nos sintamos que tenemos que obedecer el mandato de Dios de la gran comisión. Todos somos responsables de predicar el Evangelio. Algunas aplicaciones: los que mueren sin escuchar el Evangelio no pueden ser salvos. Es necesario escuchar para poder creer para salvación. Los hombres no merecen tener la oportunidad para ser salvos. Dios es justo y sin embargo no da la posibilidad a todos los hombres de ser salvos. El ser humano tiene la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero no la suficiente para ser salvo. Lo que condena a los hombres no es que no hayan escuchado el Evangelio o que no hayan sido elegidos, sino que son pecadores. Sí, porque la gente dice, no, pero es que Dios no me eligió. Tu condenación propiamente no está en que Dios no te haya elegido. Tu condenación está en que tú eres pecador. Eso es lo que nosotros hemos escogido. No se condenan por no escuchar el Evangelio, ya están condenados por sus delitos y pecados, dice la Biblia en el Evangelio de Juan. El tercer párrafo de la confesión, y ya nos quedan 2 párrafos, pero son más breves. Dice así: la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Y aquí vamos a estar viendo la soberanía de esta revelación. La soberanía en este contexto significa completa independencia y libertad de Dios al otorgar la luz del Evangelio a los hombres y a las naciones. En otras palabras, Dios es soberano y como soberano es libre de obrar según sus propósitos y su voluntad, con los seres humanos o en particular con las naciones.
Dios obra y dispensa su evangelio según sus propósitos. Y nosotros no somos quienes para cuestionar a Dios y decirle, no, ¿por qué salvaste a uno? ¿Y por qué dejaste al otro? ¿O por qué en esta nación Dios ha hecho tal obra y mira cómo, qué avivamiento hay y en esta otra? No es así. Dios es soberano. Dios es soberano y Él obra como Él quiere y cuando Él quiere y donde Él quiere. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Tenemos que entender a Dios. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Los hombres no quieren saber de Dios. No quieren saber de Dios. Tiene Dios en su soberanía que intervenir y salvar para que el hombre sea salvo. Porque la gente te dice, no, pero si Dios no interviene, el hombre no es salvo. Si Adán y Eva estando en su estado de perfección, que lo que tenían que hacer era mantenerse en lo que Dios le había dicho, ellos fueron desobedientes y escogieron lo que Dios les dijo que no. ¿Cómo nosotros en un estado caído, corrupto y pecaminoso, vamos a querer escoger a Dios? La Biblia dice que no hay quien escoja a Dios. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Entonces, Dios tiene que ser soberano y tiene que obrar soberanamente en la salvación de los pecadores para que estos sean salvos. Si Dios no obra, miren, no hay salvación posible. Porque dice ese pasaje de la Escritura más abajo, dice que el hombre de continuo busca lo malo. Dice que busca la maldad. El hombre se complace en lo malo, lo dice Romanos 1, del 15 al final. Dice que el hombre no tuvo en cuenta a Dios y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esos somos los hombres. Siempre ir en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de lo que Dios quiere, para que haya personas salvas, para que haya avivamiento en una nación. Dios tiene que obrar ese avivamiento. Dios tiene que actuar. Si no, no hay salvación por voluntad del hombre. Esto es importante. Hay muchos cristianos por ahí y la gran mayoría de los cristianos dicen que no, que es que el hombre. Y ponen todo el énfasis en el hombre. El hombre es responsable y Dios es soberano. Ambas cosas están en las Escrituras. Pero si usted pone el énfasis en el hombre nunca va a ser salvo. Dice la Biblia que de continuo busca el mal, que no hay quien busque a Dios. El hombre no quiere saber de Dios. Tiene Dios que salvarlo. Dios ha sido soberano, centrando esta revelación especial en la persona de Cristo, siendo Él el tema de toda la Escritura, habiéndolo predestinado para ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. El hombre no podría jamás aprovechar la luz común. Si nosotros leemos Romanos 8, de 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre, por los designios de la carne, nunca se va a acercar a Dios. No va a usar la luz común que tiene para acercarse a Dios, jamás. Dios no otorga la luz del Evangelio a los hombres porque prevé que responderán a Él adecuadamente, sino sobre la base de su beneplácito soberano. Sí, no es porque Dios vio que alguien iba a creer y entonces lo salvó. Eso lo enseñan la mayoría de las iglesias. Dios lo hace según su beneplácito soberano. Dios actúa soberanamente y salva a quien Él quiere. Y no somos nadie para altercar con Dios, dice las Escrituras. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar al Creador de todas las cosas? Y aún haciéndolo así, Dios es justo y Dios sigue siendo bueno, porque Dios no tiene que salvar a nadie, Dios tiene que dejar que todos vayan a la condenación y es justo, porque eso es lo que escogió el hombre. Cuando Dios salva, Dios lo que hace es mostrar su gracia, su amor, su misericordia. Pero no hay una ley que diga que Dios tiene que salvar.
a los hombres, que Dios tiene que salvar a todos. Todo esto ha de promover un verdadero celo misionero proveniente de la revelación especial, llevándonos al convencimiento de que el Evangelio es el único medio para llamar a los elegidos. Hermanos, debemos ser responsables, porque para aquellos que Dios ha elegido sean salvos, tienen que oír el Evangelio. No pueden ser salvos sin el Evangelio. Van a ser salvos, pero por medio del Evangelio. Y sabe, Dios nos ha comisionado a nosotros, los que estamos aquí, los que somos creyentes, redimidos por la sangre de Cristo, para anunciar el Evangelio. ¿A quiénes? A mis vecinos, a mis familiares que no creen, a mis compañeros de trabajo, de estudios, a aquellos que en un momento determinado puedan estar cerca de mí y yo tenga la oportunidad de hablarles. Somos responsables de hablarles el Evangelio. No es el pastor, no es los diáconos, no es los líderes. A veces pensamos así, bueno, esa es la tarea del pastor. Al pastor le pagamos para eso, ahí están los diáconos, esta gente sí. Yo no tengo palabra, yo soy corto de palabra, yo no tengo el don. Que lo hagan los que tienen el don. Mire, el que tiene el don de evangelizar, Dios le va a pedir cuenta por su don, él debe desarrollarlo, perfecto. Pero todos somos responsables de evangelizar, aunque usted no tenga ese don. Y estamos llamados a compartir el Evangelio. Dios nos llama a hacerlo. Así que el Evangelio es la manera eternamente decretada por la que Dios salva a su pueblo elegido. Si alguien es un elegido, el calvinista cree que Dios le puede enviar y le enviará el Evangelio. Y el último párrafo, en 5 minutos lo terminamos. Dice así. Y este párrafo trata de la suficiencia de esta revelación, es decir, del Evangelio. Dice, aunque el Evangelio es el único medio externo, fíjese, externo, para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Es decir, que en este párrafo se nos dejan claro dos cosas: que el Evangelio es el medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora por la que nosotros vamos a ser salvos, y que es poderoso, pero que no puede salvar aparte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Es decir, que ambas cosas van juntas: el Evangelio y la obra del Espíritu. El Evangelio es un medio externo que nosotros oímos, pero el que hace que nosotros podamos discernir, que nosotros podamos valorar, que nosotros podamos creer en ese Evangelio es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios es el que cambia nuestras vidas. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Jesús dijo eso: nadie puede venir a mí, nadie puede seguirme, nadie puede creer en mí si el Padre que me envió no le trae. Es decir, no es porque el hombre quiere, no es porque el hombre quiere, es porque Dios es el que le trae. Ahora, dice más, dice Juan 16, verso 8 al 11, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que nos convence y nos hace ver que nosotros somos pecadores? Es el Espíritu, usando el Evangelio. Pero es la acción del Espíritu que hace que nosotros, que quita el velo y hace que nosotros podamos vernos en nuestra verdadera condición, que podamos vernos rebeldes delante de Dios, como enemigos de Dios, que podamos vernos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, porque estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es el Espíritu el que hace esa obra en el pecador. Es el Espíritu el que hizo esa obra en ti, cristiano, y en mí.
No fuimos nosotros. Fue el Espíritu el que obró en tu corazón con el Evangelio. Y por eso hoy tú estás aquí. Por eso hoy tú puedes decir, yo llevo 20 años sirviendo al Señor. Yo llevo 5 años en los caminos de Dios. Y qué bueno, qué bien me ha ido. Yo llevo 2 años en la fe. Y qué maravilla, porque yo estaba sin esperanza y yo estaba perdido. Yo pienso que cada uno de ustedes que son creyentes puedan decir eso. Pero si usted no lo puede decir, yo lo puedo decir. Yo recuerdo que viví una vida sin esperanza. Yo no deseaba vivir, pero Dios me rescató y me dio una razón para vivir. Y por eso estamos aquí. Hemos llegado aquí. Y le doy gracias a Dios por esa obra maravillosa que Él hizo en mí. Hermanos, todos nosotros se lo debemos a la gracia de Dios. Leo un texto más. Dice 2 Corintios 4, 4 al 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Así que nadie puede decir no. Satanás te tiene ciego. Tiene que venir el Espíritu y aplicarte el Evangelio a tu vida para que tú creas. Si no, no va a haber redención. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si el Espíritu de Dios no te ilumina, si no corre el velo que hay delante de nosotros, usted no puede ser salvo, usted no puede ser redimido. Y como dice en Ezequiel 36, 26, 27, Dios te pone un nuevo corazón y te hace que tú quieras ir en pos de su precepto. Esa es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Esa es una obra de la gracia de Dios. Es una obra obrada por el Espíritu de Dios en el corazón de los pecadores. Esa no es una obra humana. De ninguna manera es una obra humana. Si fuera una obra humana aquí, no habría nadie, porque los hombres siempre quieren buscar lo malo. Así que el poder del Espíritu es necesario, pero debe obrar en el Evangelio y a través de él, si el alma entenebrecida ha de ser iluminada y salvíficamente. Es decir, que si va a haber una iluminación para salvación, tiene que estar la obra del Espíritu, pero por medio del Evangelio. No hay otra forma de obtener salvación. Hasta aquí este capítulo de la confesión. No sé si tienen alguna pregunta. Este es un momento, después las preguntas vienen en el pasillo, como quieran. Les animamos a profundizar este tema, hermano. El Evangelio es bien importante. Spurgeon decía que los creyentes debíamos recordarnos siempre el Evangelio. Y les voy a decir algo, es importante el Evangelio porque cuando uno mira el Evangelio, a veces nosotros pensamos que es para los pecadores, es para ellos. La iglesia tiene que predicar el Evangelio a los pecadores, pero también es para nosotros porque cuando nosotros pensamos en la obra de Dios, en la cruz, que es el Evangelio, nosotros podemos apreciar aún más la justicia de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios. Son cosas en que usted puede lograr tener cada día un mayor entendimiento y ver, oye, qué grande ha sido la gracia de Dios para conmigo, al rescatarme. Así que es importante, a veces damos por sentado, sí, el Evangelio, yo sé lo que es, pero cuando usted piensa en eso, lo que el Evangelio es y se pone a pensar en esas cosas, usted ve que cada vez es mayor lo que usted ve en el Evangelio, al usted apreciar más la gracia de Dios y la misericordia de Dios para su vida. Porque Dios le ha librado a usted de la condenación. Y esa es la misericordia, que Dios nos ha librado del castigo que nosotros merecíamos. Que Dios nos bendiga.